Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando el capítulo 23 del profeta Isaías para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El fracaso de la gloria humana. El fracaso de la gloria humana. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 23, los primeros 14 versículos. Este es el mensaje que recibí acerca de Tiro. Lloren, oh naves de Tarsis, porque quedaron destruidos el puerto y las casas de Tiro. Los rumores se oyen en Chipre. Los rumores que oyeron en Chipre son ciertos. Lamentense en silencio, gente de la costa, y ustedes, mercaderes de Sión, sus comerciantes, cruzaban el mar. Navegando sobre sus aguas profundas, les traían granos desde Egipto y cosechas de todo el Nilo. Ustedes eran el mercado del mundo. Pero ahora tú pasas vergüenza, ciudad de Sidón, porque Tiro, la fortaleza del mar, dice: ahora estoy sin hijos, no tengo hijos ni hijas. Cuando en Egipto oigan la noticia acerca de Tiro, habrá gran dolor. Avisen ahora a Tarsis, giman ustedes que viven en tierras lejanas. Con la larga historia que tenían ustedes, ¿son estas silenciosas ruinas lo único que queda de su ciudad antes tan llena de alegría? Piensen en toda la gente que enviaron para establecerse en lugares distantes. ¿Quién hizo caer este desastre sobre Tiro, la gran fundadora de reinos? Sus comerciantes eran todos príncipes, sus mercaderes nobles. El Señor de los ejércitos celestiales lo hizo para destruir tu orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Vengan, habitantes de Tarsis, arrasen la tierra como el Nilo en sus inundaciones, porque Tiro está indefensa. El Señor extendió su mano sobre el mar y sacudió los reinos de la tierra. Él se ha pronunciado contra Fenicia, ordenó que fueran destruidas sus fortalezas. Él dice: nunca más volverás a alegrarte, hija de Sidón, porque has sido aplastada. Aunque huyas a Chipre, no encontrarás descanso. Miren a la tierra de Babilonia, la gente de esa tierra ha desaparecido. Los asirios han entregado a Babilonia a los animales salvajes del desierto. Levantaron rampas de asalto contra sus muros, derribaron los palacios y convirtieron la ciudad en un montón de escombros. Giman, oh barcos de Tarsis, porque su puerto está destruido. Bien. Ahora tenemos la profecía contra Tiro en este capítulo 23. Los fenicios, que siempre habían sido grandes viajeros y colonizadores, se desplazarían aún más hacia el occidente, Cartago, España, etc., después de las invasiones de Asiria y de Babilonia. Se les prometió un renacimiento atenuado de prosperidad comercial después de un periodo de 70 años. La obra de Dios en su justo gobierno del mundo se ilustra bien en la pregunta y respuesta de los versículos 8 y 9. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la coronada? Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberanía de toda gloria. Tiro era el mercado de las naciones. Era notable por la alegría y las diversiones, y esto llevó a aborrecer las advertencias que Dios dio por medio de sus siervos. Sus mercaderes eran príncipes y vivían como príncipes. Destruida y saqueada Tiro, los mercaderes debían abandonarla. Huyen a cambio por su propia seguridad, pero los que están inquietos en un lugar lo estarán en otro, porque cuando los juicios de Dios persiguen a los pecadores, los alcanzarán. ¿De dónde vendrá todo este problema? Es destrucción de parte del Todopoderoso. Dios quiere convencer a los hombres de la vanidad e incertidumbre de toda gloria terrenal.
Que la ruina de Tiro sea advertencia a todos los lugares y personas para cuidarse de la soberbia, porque el que se exalta será humillado. Dios lo hará, que tiene todo el poder en su mano, pero los caldeos serán sus instrumentos. Tiro tenía un alcance mayor aún que Babilonia. Sus mercaderes eran conocidos desde el Océano Índico hasta el Canal de la Mancha. En Apocalipsis 17 y 18 combinaron las profecías del Antiguo Testamento sobre Tiro y Babilonia para el cuadro compuesto del mundo como seductor y opresor contra la ciudad de Dios. Había repercusiones y motivos de su caída. Las noticias alcanzaron a sus barcos en Chipre, su más próxima colonia, dejándolos sin hogar, como si el mismo mar dejara sin hijos por la ausencia de sus mercaderes, como provocando el desaliento en Egipto y como dispersando a los habitantes de Tiro misma, en la distante Tarsis o en la cercana Chipre. El versículo 8 se refiere a la colonización de Tiro, consecuencia de su desarrollo comercial y oscuro. El oscuro versículo 10 puede entenderse como una distante colonia que es presa de la anarquía ante el colapso de la ciudad madre. La palabra Canaán se utiliza en el versículo 11 como el territorio del suelo patrio de Tiro y de Sidón, término que se amplió para abarcar toda la Palestina. La palabra mercaderes del versículo 8 en estrecha relación muestra hasta qué punto era sinónimo su nombre con el ámbito de sus transacciones comerciales. La causa humana del derrumbe pareciera ser Babilonia en lugar de Asiria, recordando que ambas potencias subyugaron parcialmente a Tiro. Más tarde, los griegos y más tarde aún los musulmanes y los cristianos la capturaron y la recapturaron. Pero la raíz de la causa se la busca en el versículo 8 y la respuesta en el versículo 9. ¿Quién ha planeado esto? Jehová de los ejércitos. Es una particular instancia de su juicio contra la soberbia, donde quiera que aparezca, que es uno de los grandes temas de este libro. Así llegamos a esta 10ª profecía, ahora sobre Tiro. El Señor dirigió tanto contra Tiro el 10º y último de las profecías, con el que concluye este ciclo de profecías. Las series se iniciaron con un pronóstico contra Babilonia, representante del poderío militar y gubernamental de todo el mundo. Tiro, capital de la antigua Fenicia, era el prototipo del auge comercial y económico. Las dos profecías actúan como parapetos para estos vaticinios anunciadores de la sentencia de Dios sobre las potencias terrenales. Además, las otras profecías se centraban sobre los vecinos del pueblo de Dios, pero esta profecía proyecta nuestra atención más allá de las naciones que rodeaban a Judá. Es cierto que Tiro era su vecino por el norte y el oeste, pero junto con Sidón y las otras colonias fenicias constituía un gigante comercial que dominaba el mundo mediterráneo antes del auge grecorromano. La agenda del Señor incluye pueblos situados mucho más allá de la pequeña franja de tierra a la que llamamos Palestina. La profecía toma un significado más marcado si consideramos brevemente lo que eran Tiro y sus habitantes fenicios. Esta era una antigua ciudad ubicada en la costa mediterránea al noroeste del mar de Galilea. Sidón, que era también una ciudad fenicia, estaba más al norte de la misma costa. Ambas ciudades tenían excelentes puertos desde los cuales partían sus barcos. Sus actividades comerciales les permitían a sus embarcaciones navegar por todo el Mediterráneo hasta las costas de África, India e incluso Gran Bretaña. Ambas ciudades establecieron colonias, de las que quizá la más notable fue Cartago, situada al norte de África. Su influencia se extendía a Egipto, Chipre y Tarsis, que se cree que es la España moderna. La ciudad de Tiro
estaba construida sobre una isla y por tanto era difícil que pudiera ser conquistada por un ejército terrestre. Sin embargo, tras 13 años de ser asediada por Nabucodonosor, la ciudad por lo menos reconoció la autoridad de ser asediada por Nabucodonosor. Reconoció la autoridad de los babilonios. En el año 322 a.C., Alejandro Magno la sitió durante 7 meses y la capturó al construir con piedras un terraplén gigantesco que conectaba la tierra firme con la isla fortaleza. Sin embargo, Alejandro no destruyó la ciudad, la cual sigue siendo un importante centro comercial durante las cruzadas. En el año 1125 después de Cristo, los cruzados la conquistaron también, pero no fue destruida sino hasta cerca de 150 años después, cuando sus fortificaciones fueron demolidas. Hoy en día, Tiro es solo un pequeño poblado. Recordemos que Isaías escribió cerca de 700 años antes de Cristo, lo que significa que estas palabras fueron escritas más de 100 años antes del sitio de Nabucodonosor y casi 400 años antes de la conquista de Alejandro Magno. Este capítulo también contiene algunos pasajes difíciles que han llevado a algunos a cuestionar la profecía y su autoría por parte de Isaías. Pero este comentario está escrito con la convicción de que el Espíritu de Dios inspiró a Isaías para que describiera los acontecimientos mucho antes de que estos ocurriesen. Así pasa ahora en el testimonio que presentamos delante de ustedes. Las dificultades de este capítulo se pueden resolver sin cuestionar lo que plantea la profecía. La profecía que Dios le dio a Isaías en relación con Tiro nos sitúa en algún punto intermedio de su historia, quizá después de la conquista de la ciudad por Nabucodonosor. El juicio de Dios vino por etapas. Isaías vio el triunfo de Nabucodonosor como el comienzo del fin de Tiro. Quizá Dios permitió que el profeta mirara retrospectivamente a través de la historia del pequeño poblado que ocupa hoy el lugar donde en ese entonces se situaba la poderosa ciudad fenicia. Desde esta perspectiva, la historia es concisa, permitiendo que varias de sus escenas se mezclen en el conjunto como partes de un mural. El profeta nos coloca en medio de los acontecimientos, en el momento en que los marineros volvían a Tiro desde Chipre, el último puerto de escala antes del regreso a casa. Estos, tras el largo viaje, dirigen anhelantes sus embarcaciones hacia su ciudad, pero esta ha sido destruida y el puerto ya no existe. El juicio de Dios había llegado, el juicio de Dios se había ejecutado. E Isaías comienza su profecía diciendo: lamentense en silencio. Isaías comienza su profecía pidiéndole a los marineros que tripulaban las embarcaciones de regreso de Tarquis que lamentaran a viva voz. Ahora los exhortaba a que callaran. Los ciudadanos de Tiro y de Sidón iban a quedar reducidos al silencio. Tan asombrados estarían con la destrucción de sus ciudades y de su comercio que iban a quedar enmudecidos. La destrucción de esas ciudades fenicias les llevó la muerte a muchos de sus hijos e hijas. Hasta el mismo mar se lamenta angustiado ante tan terrible pérdida. Tal parece como si la ciudad nunca hubiera tenido hijos que educar como marinos mercantes. Todos han perecido por causa del juicio que ha venido sobre Tiro y Sidón. También otros sentirán el dolor de este juicio. Egipto se llenará de angustia ante las noticias porque los barcos de Tiro transportaban las cosechas de granos que vendían por todo el Mediterráneo. Sin las embarcaciones de esos comerciantes, las cosechas no podían hallar mercados. Finalmente, se le recomienda a los habitantes de Fenicia, con sus ciudades bajo asedio e incapaces de encontrar seguridad, que huyan del país y se refugien en las colonias lejanas. Al exhortarlos a que pasen a Tarsis, España, Isaías les estaba diciendo que huyeran lo más lejos posible.
Cuando siglos después Alejandro Magno sitió a Tiro, los fenicios, preocupados por la seguridad de sus niños y ancianos, los enviaron a Cartago, en el norte de África. Tiro, ciudad antiquísima, en otros tiempos rica y orgullosa, fundadora de colonias en tierras lejanas, caía ahora dejando a sus ciudadanos sin puerto seguro al cual huir para escapar de la destrucción. Egipto tembló ante la noticia de su caída. Sería ella la siguiente. Durante mucho tiempo, Tiro pareció en extremo fuerte, rica, poderosa. Su fortaleza resistió todos los asaltos. La ciudad estableció colonias a las cuales podemos suponer que les fueron concedidos por su madre patria poder y autoridad. No nos debe sorprender que Isaías la describa como la que repartía coronas. Sus mercaderes ricos y exitosos eran bien conocidos y por causa de sus riquezas y prestigio eran tratados como príncipes en todo lugar al que sus actividades comerciales los llevaban. Pero todo eso había desaparecido. La gloria de la gran ciudad llegó a su fin y sus logros se esfumaron en las páginas de la historia. Isaías hizo una pregunta trascendental. ¿Quién planeó esto contra Tiro? Su respuesta pone en claro que Dios es el Señor de la historia, el que rige a las naciones y permite que existan de acuerdo con sus divinos propósitos. Y cuando dejan de cumplir con su buena y misericordiosa voluntad, decreta que caigan. Tiro no fue la excepción. Dios no decide por gusto el curso de la historia ni el destino de las naciones. Tiene un plan claro y meditado. Él gobierna el rumbo de la historia en beneficio de su pueblo. Así que la caída de la poderosa ciudad se acopla a ese plan, igual a como fue la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. Dios no es caprichoso ni inconstante, sino resuelto e invariable. La destrucción de la gran ciudad es tan completa que Dios dirige a Isaías para que aconseje a sus ciudadanos y sus colonias. El versículo 10 puede significar que los fenicios, al igual que los egipcios, deberían labrar sus tierras y producir cosechas. En otras palabras, Isaías llamaba a estos comerciantes a que cambiaran de profesión para que pudieran sobrevivir. Ya no tenían un puerto seguro desde el cual enviar su comercio. Podría también significar que los ciudadanos de Tiro y sus colonias deben huir, es decir, cruzar su país para escapar de la destrucción que estaba en marcha y que nada podía detener. En cualquiera de los casos, este versículo subraya la certeza del fin de Tiro y el juicio profetizado por Isaías. Ya fuese que los ciudadanos de Tiro, al abandonar sus embarcaciones, se volvieran agricultores o huyeran del país, la razón para hacerlo resulta clara. El Señor extendió su mano sobre el mar. Dios ordenó la destrucción de Fenicia. Según el versículo 11, Dios, el responsable de este juicio, es descrito como el comandante en jefe, dictando órdenes que serán ejecutadas. Ni siquiera en Chipre habrá reposo. La alegría que acompaña a la prosperidad terminará. Sidón es descrita aquí como una hija virgen. Posteriormente se le describirá como una prostituta. Los ejércitos enviados contra ella la violarán y en su desesperada situación quedará reducida a la prostitución. El versículo 13 es otro de los que presentan algunos problemas. En él, Isaías parece estar dando respuesta a la pregunta: ¿de dónde vendrá la destrucción? El profeta dice: mira la tierra de los caldeos. En época de Isaías, el país más poderoso de la región era Asiria. Babilonia, aún desconocida, no era más que un lugar deshabitado en el desierto que no había ascendido lo suficiente como para volverse una amenaza para Siria. Una nota de ironía matiza este versículo. Tiro, de tan larga y gloriosa historia, será derribada por una nación que no es ahora más que un lugar para animales del desierto. Nabucodonosor,
un caldeo, será uno de los instrumentos del juicio que Dios predijo con respecto a Tiro. Este rey va a traer sus máquinas de guerra y la va a convertir en ruinas. El último versículo de esta sección repite el versículo con que se inició este capítulo y la une en un conjunto artístico finamente equilibrado. Las interrogantes con relación a su autoría se reducen cuando vemos en ella los toques del estilo de Isaías. Incluso las preguntas concernientes a unos cuantos de estos versículos quedan minimizadas cuando vemos la sección como un todo. Si miramos más allá de esta profecía con respecto a Tiro, al conjunto de los capítulos que van del 13 al 23, notaremos que esta es la 10ª de las profecías relativas a los enemigos de Dios y de su pueblo. Isaías tiene algún propósito artístico en estos capítulos. De ninguna manera en su visión, una burda colección de elementos sin relación entre sí, se trata de un todo artísticamente integrado. Los temas que el profeta ha introducido en esta sección los retomará más adelante, tratándolos a modo de variantes y desarrollándolos aún más en su profecía, incluyendo los últimos 27 capítulos. Así que vendrá la caída del emporio de las naciones. En los días de Isaías, la más poderosa era Tiro, pero vendría a caer a causa de Babilonia. Habría también el fracaso de la gloria humana. Isaías exhorta a los habitantes de las costas fenicias a huir hasta Tarsis, la colonia extrema de su comercio, en busca de seguridad. Cuando Alejandro Magno puso sitio a la ciudad de Tiro en el 332 a.C., sus ancianos, mujeres y niños fueron enviados a su colonia de Cartago. El profeta plantea luego la sarcástica pregunta: ¿no era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Y aunque no era tan antigua como Sidón, era muy vieja. Heródoto, en el año 450 a.C., dice que su templo de Melkart, Hércules, había sido construido 2300 años antes. Ahora sus pies la llevarán a morar lejos, refiriéndose a los largos viajes de los mercaderes y colonos de Tiro. ¿Quién decretó esto? Dios. La desintegración de un imperio fue ejecutada por Dios. Extendió su mano y llevó a juicio a esta nación. Es esta la profecía también contra Fenicia. Las ciudades principales de esta región costera, el Líbano actual, se mencionan por toda la profecía: Tiro y Sidón. Los fenicios eran los negociantes más importantes de aquel entonces, porque controlaban el comercio de toda la cuenca mediterránea. Las naves de Tarsis eran buques fenicios que viajaban desde Tarsis en el extremo occidental del Mediterráneo hasta Fenicia, el límite oriental. Cuando se encontraban en Kitim, la isla de Chipre, recibieron el mensaje de la destrucción de Tiro. Egipto era la fuente principal de mercaderías, por lo que su negocio se iba a acabar. Por eso se elevaba el aullido en toda la región. Isaías profetizó que Tiro suspendería totalmente sus tratos comerciales por un lapso de 70 años. Este periodo se inició en el año en que Sennacherib lo sometió en el 701 a.C. y terminó en el 630 a.C., en que Tiro comenzó a negociar de nuevo porque el poder de los asirios menguaba. Se dice que sería como una anciana prostituta que hacía todo lo posible por atraer la atención de clientes potenciales. No hay duda que los versículos finales nos llevarán a hablar de esto. El día de mañana podremos consultarlo en nuestro tiempo devocional. Hay dos elementos que podemos resaltar. El capítulo 23 constituye una sola sección. En los días de Isaías, Tiro era la principal ciudad-estado de Fenicia. El nombre griego Fenicia es la traducción del nombre Canaán, que significa púrpura. Los fenicios pues llamaban a su país la tierra del púrpura o Canaán.
Los habitantes de Fenicia, si no se llamaban por el nombre de su ciudad de origen, Tiros, Sidonios, etc., lo hacían por su designación más general, cananeos. Solo con el devenir del tiempo, el nombre Canaán llegó a ser designación de todo el territorio que el Señor dio a Israel. Entonces, el término cananeo llegó a significar mercader, porque los fenicios se destacaban mucho en el comercio internacional. Esta profecía también se llama a Fenicia, Sidón, versículos 2 y 4, porque Sidón fue la primera metrópoli fenicia que alcanzara importancia internacional. Uno de los nombres de la ciudad de Tiro en fenicio es Sidonim, o madre de los sidonios. En sus comienzos, Tiro era una ciudad pequeña en la costa de Fenicia. La nueva Tiro fue construida sobre dos pequeñas islas que había frente a la costa de Fenicia, a 1 kilómetro de distancia de la tierra firme. Esta fortaleza del mar llegó a ser una rica metrópoli del comercio marítimo y una fortaleza inexpugnable. Como los demás pueblos de la región del mar Mediterráneo, los tiros resistieron heroicamente el ataque de los asirios, los babilonios, los persas. Solo cayeron ante las fuerzas de Alejandro Magno. En los días de Isaías, Tiro era uno de los pueblos aliados con Judá en una gran rebelión contra Asiria. Sus poderosos vínculos comerciales con Egipto indicaban las características de su política con respecto a los imperios de la época. Tanto por su ubicación estratégica, protegida por el mar, como por su riqueza y su férreo dominio y explotación de sus colonias, Tiro parecía invencible. Sus colonias, como habíamos comentado, eran hasta Chipre, Creta, España e Inglaterra. Pero toda esa gloria cayó, toda esa gloria fue eliminada. Hay emociones que nos transmiten esta porción. Los profetas pronunciaron sus mensajes de juicio sobre las naciones vecinas y la propia nación de Israel y Judá, y no vacilaban en pintar cuadros de las emociones que los habitantes iban a sentir. Sentirían tristeza por el juicio que vendría. Se escucharían lamentaciones de parte de los barcos por la destrucción de los puertos. Los moradores de las costas estarían atónitos ante el resultado del juicio. Los sidonios experimentarían vergüenza por los dolores de parto. Sentirían sorpresa porque no esperaban tal destrucción. Temblarán en Egipto al escuchar la noticia. La sorpresa se convertirá en pavor al ver la diferencia que será efecto del juicio. Sentirán regocijo por la promesa de la restauración futura de la nación. Habrá alegría y música como antes de la tragedia. Habrá comercio y ganancias como en días anteriores. Habrá reconocimiento del señorío de Dios en cuanto a las cosas materiales. Los seres humanos estamos conscientes de las oportunidades que tenemos alrededor nuestro para testificar y a la vez para percibir lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Dios siempre está trabajando, Dios siempre está ejerciendo juicio sobre las personas. Dios siempre está atrayendo a las personas, a la gente hacia sí con cuerdas de amor. Siempre lo hace y siempre lo está haciendo porque su deseo es que ninguno se pierda. Estas profecías contra Tiro nos muestran una segunda verdad. Este es el último juicio contra los pueblos de otros países. Tiro era una ciudad portuaria. Su imperio se extendía hasta España. Los fenicios inventaron el alfabeto, evidencia que poseían una avanzada civilización. Sin embargo, su religión era abominable. Adoraban a Baal y a Astoret, las deidades que Jezabel introdujo en Israel y las que Elías enfrentó y derrotó en el monte Carmelo. Ezequiel 28, capítulo que también está dirigido contra Tiro, aclara que la ira de Dios se debe fundamentalmente a la soberbia idólatra que se evidencia en sus reyes. Esta sección parece profetizar la pérdida del control del Mediterráneo por los fenicios. Así que las profecías finalmente de Isaías en contra de otras naciones comenzaron en el este con Babilonia
y terminaron al oeste con Tiro, en Fenicia. Tiro era una de las ciudades más famosas del mundo, un importante centro de comercio. Era una ciudad rica, pero también perversa. A Tiro la reprendieron Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós y Zacarías. Y estas en cada momento les lanzaron advertencia contra las alianzas políticas, contra ir en pos de dioses ajenos. Tal fue la caída de Fenicia que incluso Egipto se entristeció cuando Tiro cayó. Egipto dependía de la experiencia en navegación de Tiro para promover y transportar sus productos por todo el mundo. Egipto perdería un importante socio comercial con la caída de Tiro. Dios destruía a Tiro porque aborrecía la soberbia de su pueblo. La soberbia separa a la gente de Dios y Él no la tolera. Debemos examinar nuestras vidas y recordar que cada verdadero logro viene de Dios, nuestro Creador. No tenemos razón entonces alguna para vanagloriarnos. No tenemos razón alguna para robar la gloria que a Dios pertenece. Tengamos cuidado, observemos nuestras vidas y reconozcamos que todo procede de la mano de Dios, que todo nos ha dado por nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, en este día que nos permite, Señor, abrir tu palabra y observar en ella, Señor, el juicio que tú ejerces sobre las naciones, el juicio que llevas sobre cada persona que ha decidido caminar en otra dirección que no sea hacia ti. Padre bendito, Señor, pedimos perdón a ti por las veces, Señor, que te hemos ofendido, tanto de manera consciente y a veces inconsciente, Señor, porque de continuo la maldad está en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas faltas que hemos hecho deliberadamente, Padre. Y te pedimos perdón por aquellas que inconscientemente también ejecutamos. Ahora ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos este día, Señor, en el cual nuestro propósito es alabar y bendecir tu grande nombre. Padre bendito, gracias por todo ello. Gracias por tu amor inagotable y porque tu gracia, Señor, se extiende sobre nosotros, sobre nuestros pueblos, sobre nuestra nación y sobre todo el mundo, queriendo que ninguno se extravíe. Padre bendito, gracias por todo ello. Todo lo dejamos en tus manos, lo rogamos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.